Bien, vamos a seguir con el capítulo 60 de Isaías, no está mal. Y lo vamos a leer con que solo analizamos tres versículos el último día. Los vamos a leer y vamos a seguir bien con la cuestión. Entonces, en el versículo 60, perdón, en el capítulo 60 empezamos, ¿sí? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Bueno, esto es lo que ya vimos y nos sirve de preámbulo para seguir avanzando y seguir entendiendo lo que también dijimos, que es que el contexto es obviamente. Está un poco fuerte, sí. El contexto es obviamente el inicio del reino mesiánico. Es el inicio del reino mesiánico, como no puede ser de otra manera, y no se puede entender de otra manera. Sencillamente porque aquí está hablando de Sión, y Sión es Jerusalén, Jerusalén es la capital de Israel, y en modo alguno podemos entender que aquí se está refiriendo a la iglesia, porque que nosotros sepamos, las naciones nunca han venido a la iglesia, o sea, todo lo contrario, ¿no? Los reyes nunca han venido, o sea, siempre hemos sido minoría, los cristianos, y es así como debía ser de todos modos, ¿no? Porque tenemos que andar como el anduvo, ¿verdad? Bien, vamos a seguir entonces a partir de este momento, y es lo que ya vimos: Jerusalén aparecerá centelleando de luz con la gloria de Jehová. Ahora vamos a ver esta segunda parte, que es el regreso final de los hijos de Sión, o de los hijos de Israel a Sión, que va de los versículos 4 al 9, y a ver si nos da tiempo a seguir con el tercer capítulo, pero vamos a ir por partes, ¿vale? Entonces, es un poco denso este capítulo, no es que sea muy largo, pero sí es muy denso, entonces requiere de un análisis muy, muy cuidadoso. Bien, entonces estamos en el segundo punto, que abarca los versículos del 4 al 9, el regreso final de los hijos de Israel a Sión. Así es como se titula, lo titulamos. Lo titula así también Francisco La Cueva, es decir, que no es un invento mío. Bien, entonces leemos del 4 al 9, inclusives. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, hermanos, multitud de camellos te cubrirá, o sea, esto no tiene nada que ver con la iglesia, ¿no? Multitud de camellos. Dromedarios de Madián y de Efa, igual, vendrán todos los de Sabá. Traerán oro e incienso, interesante eso del oro y el incienso, luego veremos. Publicarán alabanzas de Jehová, todo el ganado de Cedar o Kedar será juntado para ti, carneros de Nebayot te serán servidos y serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Hace una pregunta que es retórica, obviamente. Y 9, ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis. Muy interesante esto. Desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel, que te ha glorificado. Luego veremos también la traducción de la Pesita, la Biblia Pesita, que también tiene unos matices muy interesantes al respecto, pero vamos a ir por partes. Bien, respecto al versículo 4, pues aquí vemos a los exiliados regresando a Sión. Sión es sinónimo de Jerusalén, no puede ser de otra manera, ¿no? Otra promesa de la reunión definitiva del remanente fiel de Israel, como ya vimos en su momento en el capítulo 49, versículos 18 y 22. O sea, que los así llamados judíos, ¿cómo les podemos llamar también? Israelitas, porque claro, entonces ya estarán otra vez de nuevo las 12 tribus, ¿no? Tal y como vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Van a ir regresando y volviéndose hacia Jerusalén y hacia Israel. Es algo que ya está ocurriendo, aunque muchos no saben exactamente de qué tribu vienen. Se llaman genéricamente judíos, genéricamente. Están volviendo ya. De hecho, pues Israel es nación desde el año 48.
No es la nación que conoce a su Dios todavía, son huesos secos, como Ezequiel lo dice, pero es el preámbulo de lo que luego va a ser. Entonces van a seguir llegando muchos de otras partes del mundo a su nación de origen, territorialmente hablando, que es Israel. Esto es lo que el profeta nos dice y es lo que enseño, porque está escrito. O sea, no puedo decirlo de otra manera, o sea, no puedo inventarme otra cosa, no lo puedo hacer. Entonces los exiliados vienen todos y reunidos juntos, vienen de todas partes, por eso es exhortación a que levante los ojos y mire alrededor. Eso hay que entenderlo literalmente. Los que vivan en Jerusalén en el tiempo del final de la gran tribulación, porque de eso se trata, al final de la gran tribulación, al final de la angustia para Jacob, y eso entendemos que será justo entre el final mismo y la venida de Cristo en gloria y los primeros días, meses, quién sabe, de tiempo de a que el Señor esté aquí en la tierra. Este es el periodo del que está hablando aquí Isaías, básicamente. Básicamente. Entonces, los que estén en Jerusalén en aquellos días y que lógicamente ya habrán aceptado, habrán creído en Jesús como el Mesías, ¿vale? Que ahora no es así, pero es que ahora no estamos en el tiempo de la Iglesia. La Iglesia hará algunos años que habrá sido arrebatada. Nosotros esperamos el arrebatamiento. Lo digo todo eso, hay que quede claro y quede constancia, ¿no? Y Dios va a mirar, para poner sus ojos hacia Israel de nuevo, tal y como está escrito. Bien. Pues entonces los que estén en Jerusalén en ese tiempo verán, alzarán sus ojos y verán que se está cumpliendo lo que el profeta Isaías dijo. Es que se está cumpliendo delante de nuestros ojos, ¿no? Este es el sentido. Levante los ojos y mire alrededor. Una apreciación aquí, por eso digo atención, vienen de lejos, no solo por la distancia física o geográfica, que también, por supuesto, que es lo que estoy diciendo, sino también porque siempre se está lejos cuando se está fuera del pueblo del pacto, dice Francisco la Cueva. Y esto es importante, muchos judíos que vivirán o viven en Israel se convertirán al Mesías, esto es lo que quiero decir. O sea, ahí sí va a haber un avivamiento real. El avivamiento real, el avivamiento verdadero, sin lugar a dudas, es hermanos, vuestra atención, es el dirigido, el que va a ocurrir sin lugar a dudas en Israel. Cuando dice en Romanos capítulo 11, y luego todo Israel será salvo. ¿Vale? No está diciendo que todos los judíos van a ser salvos. Dice que el Israel nacional, o sea, el Israel de Dios, llegará otra vez a ser lo que en un principio tuvo que ser y nunca fue. Nación de Dios. Nunca llegó a ser definitivamente nación de Dios, quiero decir. Acordémonos que el Señor Jesucristo, 2 días antes de ir a la cruz, lloró sobre Jerusalén y dijo aquellas palabras: de vuestra casa os es dejada desierta y no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, refiriéndose a sí mismo, claro. ¿Vale? Bendito el que viene en el nombre del Señor es el Mesías. Y por 2000 años Israel no ha sido considerado ya nación de Dios. Ha sido el tiempo de la Iglesia, está siendo el tiempo de la Iglesia todavía, los 2 días de Oseas, ¿verdad? Y ya creo que estamos ya muy a punto a que se cumpla eso, para que de nuevo Israel sea nación de Dios, cumpliéndose las palabras de Isaías que lo vimos en el capítulo 59, versículo 20, que dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, que es justamente la misma palabra que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo, creo que es el 26, cuando anuncia la conversión de Israel como nación. ¿Vale? No hay duda alguna, porque lo que dice Isaías es lo mismo que dice Pablo, refiriéndose al mismo pueblo. Lógicamente nada que ver con la Iglesia es otro pueblo, la Iglesia es la desposada de Cristo. Nosotros tenemos un privilegio tremendo, hermanos, de que Dios nos haya hecho nacer en el tiempo que nos ha hecho nacer y nos haya salvado. Es un privilegio enorme, 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 que no entendemos realmente la magnitud de esta bendición tan grande. Pero fíjate que somos remanentes siempre, somos un pueblo pequeño siempre. Es el espíritu de la iglesia de Filadelfia. Es así. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero bueno, esto es otro tema. Aquí estamos hablando de Israel. Entonces, Efesios 2:13, lógicamente,
está refiriéndose a cuando Israel o judíos iban a convertirse, igual que luego gentiles, y juntos iban a ser la iglesia, que de los dos pueblos hizo uno, ¿verdad? Que dice la palabra, pero que eso llegará a un punto en que terminará, porque cuando el cuerpo de Cristo esté ya completo, todos los miembros, por eso habla de cuerpo. Un cuerpo está formado por miembros. Cuando los miembros hayan llegado a cumplir, a llenar ese cuerpo, a formar ese cuerpo, lógicamente ya será el tiempo en que la iglesia será levantada, porque habrá acabado su tiempo aquí en la tierra. Porque nosotros somos peregrinos aquí. No tenemos morada aquí, como Abraham, que habitó en tiendas. Israel es diferente. Israel tiene tierra, tiene territorio, la iglesia no. Por eso siempre decimos que en la iglesia, aunque el reino está en la iglesia, pero la iglesia no es el reino. No es el reino. No establecemos el reino. Es decir, eso es una mentira, es un engaño. Quien establecerá el reino será el rey, será Jesucristo, cuando vuelva. Y lo va a hacer desde Jerusalén al resto de las naciones que hayan quedado, después de lo que pase en el Armagedón, etcétera, etcétera, que va a ser, pues, en fin, nada agradable al ojo humano, nada agradable, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos en esto, vienen de lejos, no solo por la distancia física o geográfica, sino también porque siempre se está lejos cuando se está fuera del pueblo del pacto, exactamente, pero cuando se conviertan al Mesías, entonces ya serán parte de ese pueblo del pacto. Dice, interesante esto también, y tus hijas, habla de hijas, serán llevadas en brazos. Bueno, la traducción literal es las hijas llevadas al lado, en hebreo es al-tzad, es decir, de costado, sobre la cadera. Sobre la cadera. ¿Y qué nos habla de eso? Pues lo que voy a leer ahora. Bueno, pues la Cueva cita a Slotsky, que es otro comentarista bíblico, y dice: en los países orientales un niño es llevado por su madre o nodriza en su costado o cadera, siendo sostenido por el brazo de ella que descansa sobre la espalda de él. Llevan al niño así y lo llevaban así, ¿vale? Es como se llevaba y hay gente que lo sigue llevando así. Yo no. Pero eso es otra historia. ¿Vale? Bien, ¿eso qué significa? Tus hijas serán llevadas en brazos. Porque la traducción mejor es llevadas al lado, es decir, de costado, tal y como hemos explicado. ¿Qué significa eso? Cercanía, cuidado, cariño, amor, hacia los que van a ir llegando. Y en este caso se refiere, pues no sé por qué, a las hijas, no a los hijos. Pero bueno, yo imagino que es los recién convertidos, los que van a conocer al Mesías, que van a llegar ahí, que van a decir, hemos venido aquí porque aquí hay palabra de Dios, aquí hay palabra de Dios, desde Sion saldrá la palabra, ¿verdad que lo dice? Eso ocurrió ya en Jerusalén al principio y volverá a pasar en Jerusalén al final. ¿De qué? De la iglesia. Para empezar el milenio. Este versículo que estamos analizando tiene su confirmación en el capítulo 49, 18, 22 que ya estudiamos. Lo vemos, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Así dijo el Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijas, y aquí sí dice a tus hijas y a tus hijos, ¿verdad? Tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros, dice, aquí dice en hombros. Bueno, la idea es esta, que traerán a los recién convertidos con mucho cariño, ¿no? Los van a traer con mucha atención. Porque imagínate, imagínate judíos que están aquí habla judíos también gentiles, que se van a convertir durante el tiempo de la tribulación, que no van a morir, porque la inmensa mayoría de ellos van a morir, van a ser mártires, como dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 7, creo que es, habla de los mártires, y luego habla de la multitud que está en el cielo, en el capítulo 7, ¿verdad? Multitud, mucha multitud. Entonces, estos serán los llamados a las bodas, los invitados a las bodas, que clemen hoy en griego. Pero va a haber gente que va a quedar viva aquí en el planeta, aquí en la Tierra, para recibir al Señor, ¿verdad?
Entonces, estos son los que se convertirán en ese tiempo, pero ¿en qué circunstancias? Circunstancias en lo natural horribles, horribles. Mucha persecución, eh, muerte, guerras, o sea, ya se puede oler eso ya se puede oler lo que va a pasar. Agenda 2030, ya se está oliendo, ¿verdad? Queda muy poco, hermanos. Pero ellos van a ser soberanamente cuidados y llevados, sobre todo lo que tiene que ver con judíos, llevados a su tierra de origen con mucho cuidado, con mucha atención, que es lo que acabamos de ver. Versículo 5, seguimos. Entonces verás y resplandecerás, te regocijarás y tu corazón se ensanchará, pues la abundancia del mar retornará a ti y la riqueza de las naciones llegará a ti. Esta es la versión de Pesita, que también está muy bien. Es una traducción, se llama Pesita, del arameo. Bien, entonces, dos beneficios adicionales del reino. El reino futuro de Israel será el regocijo y la abundancia de posesiones materiales, como se simboliza en los versículos 6, 7, que luego veremos, y 23, 18, ahí tenéis las citas, ¿verdad? Habla de lo mismo, regocijo y abundancia de posesiones materiales. Las dos cosas. ¿Qué nos recuerda eso un poquito? Pues en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió al desierto, ¿verdad? Huyó de Faraón y tenían gran regocijo, el canto de María, ¿verdad? El canto de Miriam, y los egipcios, que simboliza el mundo, les dieron de todo. Toma el oro, iros, lo que queráis, pero iros ya, porque para ellos era una maldición, pero era una bendición para el pueblo de Israel lo que estaba pasando, ¿verdad? El éxodo, salir de Egipto e ir a la tierra prometida. Bueno, pues esto es lo que pasará también, pero yo pienso, por lo que veo, que en mayor medida. Cito a la Cueva, el versículo 5, Francisco La Cueva, dice literalmente: entonces lo verás y estarás radiante de alegría y felicidad, y tu corazón palpitará, es la otra versión que él usa, que es la nueva versión internacional en este caso, creo, y tu corazón palpitará y se ensanchará de gozo. Advierte Slotky que el verbo que traducimos por palpitará, que a mí no me gusta, ¿vale? Hay que entenderlo bien, no lo digo por lo físico, pero hay que entenderlo bien. Se traduce ordinariamente por tener miedo, palpitaciones, miedo, estrés, todas estas cosas, ¿vale? Pero aquí significa temblar de gozo. ¡Ah, qué diferencia! Es otra emoción, pero es una buena emoción. ¿Me seguís? Feliz excitación, también dice La Cueva. Obviamente este gozo que acelera el pulso y ensancha el corazón se deberá al cumplimiento de lo profetizado cuando los que viven en Jerusalén lo vean. Yo creo que el cumplimiento es ya, prácticamente. Entonces esta generación que lo va a ver. Y van a reconocer, ostras, que Isaías dice esto, es que se está cumpliendo todo esto, ¿no? Bien, seguimos. Estos versículos son muy claros, ¿no? La Pesita dice, la traducción de la Pesita es, versículos 6 y 7, una multitud de camellos te cubrirá. Es igual, lo mismo dice la Reina Valera. Camellos jóvenes de Madián y de Efa, todos ellos vendrán de Seba y traerán oro e incienso y proclamarán las alabanzas de Yahweh. Todos los rebaños de Kedar o Cedar, es lo mismo, serán reunidos para ti, carneros de Nebaiot o Nebaiot, es lo mismo, te servirán, ascenderán como grata ofrenda sobre mi altar y yo hermosearé la casa de mi magnificencia. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia, hermanos? Camellos. ¿Tú vas en camello? ¿Tú esperas que te regalen camellos? Sin embargo, allí, en tierra de Israel, va a ser muy diferente, porque va a haber previamente mucha destrucción. Y las cosas, los bienes que damos por descontados como que no tienen importancia, van a tener mucha importancia en un principio. Y aquí, pues yo pienso que esto es bastante literal. Camellos, multitud de camellos te cubrirá. Claro, multitud de camellos te cubrirá, imagínate, ¿no? Que caigan los camellos, ¿no? Sobre uno. No, hay que entender de que que ahora lo veremos, les van a regalar muchos camellos, y van a ser camellos. También pueden ser otro tipo de vehículos.
motorizados, también puede ser, pero va a haber, aquí habla de camellos, y habla de camellos jóvenes, y te dice de dónde, de Madián y de Efa, y oro e incienso, esto es literal, ¿vale? Ahora vamos a ir viéndolo, ya lo veréis, vamos entendiéndolo. Primero el gozo, el énfasis está en el gozo de los inefable de los habitantes de Israel que hayan entrado en el reino, ¿vale? Esto ya será en el reino. Por lo tanto, el Señor justo habrá regresado. Bien, habrá juzgado a las naciones, a los etnos, estoy citando Mateo 25, del 32 en adelante, ya los que hayan entrado en el reino, ahí está la cuestión. Los que hayan sido puestos a la derecha entran en el reino, los que hayan sido puestos a la izquierda al fuego eterno, ¿vale? O sea, no, esto que decimos que los hombres van a vivir siempre y no sé qué, pues tal y como estamos entendiendo el asunto, no va a ser así. Y es lo que estoy diciendo. Suena muy fuerte, pero eh, muchos millones de gente que está viva ahora, dentro de muy pocos años no van a estar vivos. La palabra de Dios lo dice, ¿no? Si tiene que haber un reino sobre la tierra, hay que empezar de cero. Y como dijo Watchman Nee, el mártir, dijo, el reino de Dios no se establecerá por las buenas sino con sangre. Y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Cuando regrese el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lee Apocalipsis 19. Y ese será el resultado, en principio, de todos los juicios de Dios. Los juicios, los sellos, las trompetas, las copas de la ira, ¿verdad? Miles de millones de seres humanos dejarán de vivir. Relativamente van a ser menos los salvos que los impíos. Los impíos van a ser mayoría. Pero no va a haber ni un solo impío cuando empiece el reino de Dios aquí, en la tierra. Ni uno. Vale. Ni uno. Y el Señor viene con vara de hierro, ¿verdad? Esta es la realidad. Ya que no le guste, lo siento, la Biblia enseña esto. Y es así. Y habrá gozo para los que hayan entrado en el reino. ¿Vale? Hermanos, además es muy lógico. O sea, es como si los impíos pudiesen entrar en el cielo. Dejaría de existir el cielo. Dejaría de existir. El pecado lo corrompe todo. ¿Por qué Cristo dio su vida? Por el pecado. ¿Verdad? Pagó el precio del pecado para que por la fe, los que creemos, o fuimos llamados a creer y creímos, no tengamos o no tuviéramos que pasar por de ir al infierno, que es la muerte eterna. Y poder llegar un día al cielo cuando partamos de aquí o partiéramos de aquí. Entonces, de la misma manera, si tiene que haber un reino aquí en la tierra, hágase tu voluntad como es hecha en los cielos, aquí en la tierra, ¿verdad que lo dice el Padre Nuestro? Lógicamente, ya no solo porque la Biblia lo dice, sino usa tu cabeza, es lógico que no pueda haber ni un solo impío. No puede haber un poquito de levadura que contamine toda la masa. Y la única manera que eso puede llegar a ser así es porque Cristo dio su vida en la cruz y resucitó al tercer día. Así que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar tan buenista y tan de acorde a este mundo. Tenemos que pensar como Dios piensa. Cada uno que haga de su capa un sayo, hermanos. Bien, entonces el gozo inefable de los habitantes de Israel que hayan entrado en el reino se prolongará al ver no solo a todos sus hijos, es decir, pues todo lo que tiene que ver con los judíos, ¿verdad? Judíos con judíos, sino también las riquezas de las naciones que vendrán a llenar las arcas del templo de Dios, además de los animales que traerán para el sacrificio, porque sí se va a levantar un templo en Jerusalén. Lo dice Ezequiel, capítulos del 40 al 48, hasta el final del libro. Ahí lo pone. Escribe John MacArthur, los sacrificios animales traídos por otras naciones durante el reino milenario aumentarán todavía más la gloria de la casa donde habita la gloria de Dios. MacArthur lo confirma. El profeta Ezequiel escribió sobre el templo del reino mesiánico que se levantará en Jerusalén,
capítulos del 40 al 48, como he dicho, se menciona en primer lugar a Arabia. De estos versículos 6 y 7 se menciona a Arabia, representada por 4 regiones importantes: Madián, Efá, Kedar y Nebayot. ¿Vale? Arabia. Va a haber salvación entre los enemigos de Israel. Va a haber salvación. Porque aquí lo dice. Se van a postrar. ¿eh? Van a reconocer que Dios es el Dios no de los musulmanes, sino el Dios de Israel, que es nuestro Dios también. Traerán oro e incienso. Interesante que dice oro y incienso. ¿A quién se lo van a traer? A Cristo en gloria, el glorificado. Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá, que va a volver en gloria, ¿verdad? Ahora vamos a ver esto, porque mira, Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño, son los magos, ¿no? Al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro e incienso. Y luego dice mirra. Pero no dice mirra cuando venga el Señor en gloria. ¿Por qué? Porque la mirra tiene un significado que no es humanamente agradable. El oro y el incienso sí, pero vamos a ver acerca de la mirra. No traerán mirra esta vez, ya que la mirra era el último cuidado dedicado a los muertos, antes de ser enterrados. Y ese fue un mensaje profético de los magos. Dios utilizó a los magos, los reyes magos que se dice, ¿vale? Que no eran 3, eran no sabemos cuántos. Cristo murió en la cruz. Y la mirra era un anuncio de que ese bebé que había justo nacido iba a crecer y iba a ser un hombre que iba a dar su vida por todos los hombres. De ahí la mirra. No solo oro, que significa realeza, no solo incienso, que significa adoración, por eso dice que le adoraron, justo, amén, sino también mirra, que iba a dar su vida por todos nosotros. Un anuncio profético, ¿vale? Pero esta vez ya no, porque Cristo ya no puede morir. Cristo resucitó, el Padre lo resucitó, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado yo, ¿verdad? Y ya no puede morir. Amén. Gloria a Dios. Por eso no le van a dar mirra. Seguimos, versículos 8 y 9. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? A lo mejor habrá aviones. Puede ser. Porque en mí esperarán las islas y las naves de Tarsis, traerán a tus hijos desde lugares remotos como antes, y su plata y su oro con ellos, para el nombre de Yahweh tu Dios y para el Santo de Israel que te ha dado honra. Traducción de la Pesita. Bien, de Arabia, ahora el profeta vuelve los ojos al Mediterráneo. O sea, de Arabia va a venir provisión, como ya hemos visto, y ahora habla sobre el Mediterráneo, la parte occidental del Mediterráneo. Desde donde ve venir, volando como nubes y como palomas, a todos aquellos que entrarán en Sion. Los traerán, hermano, esto es una bonita noticia para nosotros los españoles. Las naves de Tarsis. Tarsis es España. Esta nación que seguramente, yo pienso, es mi opinión, es cabeza de la cuarta bestia de Daniel actualmente. Esta es mi opinión. Y tengo mucho fundamento bíblico para decirlo. Y yo soy español, pero yo no puedo dejar de decir la verdad, la que yo entiendo, claro. Aun y así, Dios va a tener misericordia. Porque las naves de Tarsis se refiere a las naves que venían y iban de oriente a occidente, y eran las de occidente que iban para el oriente. De ahí que los fenicios fueron a España, luego los griegos, etcétera, los romanos, etcétera, ¿vale? Y Tarsis es la antigua Tartesos, nombre griego que se refiere al sur de España, la Betania de los romanos, y más en concreto lo que sería hoy la provincia de Huelva y Cádiz. Pero cuando se habla de las naves de Tarsis, está hablando de las naves que venían de Hispania en términos romanos. Así que gloria a Dios, a mí se me pone la carne de gallina porque la verdad yo amo mi país. Y está hablando de la zona occidental del Mediterráneo. Aquí tenemos que entender que el Mediterráneo es clave para todo lo que va a pasar en la tribulación, y más aún en la gran tribulación, el Mediterráneo.
porque tiene que emerger la cuarta bestia, y la cuarta bestia fue Roma, como todos sabéis. Y Roma, el espíritu de Roma no ha muerto. Siguió, una vez cayó el Imperio Romano, con los falsos pontífices romanos, ¿verdad? Y luego el Imperio Español, de ahí la religión católico romana, ¿eh? Culto a María, etcétera. Y, y sigue. Yo creo que esto ya está llegando a un punto de acabarse, pero ya será para que se levante el anticristo. Los 10 reyes, que son los 10 cuernos de la cuarta bestia, Daniel capítulo 7, y el cuerno 11, R11, que tiene que levantarse también, seguidamente. Por lo tanto, eh, estamos a tiro de piedra de todas estas cosas. Pero aún y así, que es la cuestión, Dios va a tener misericordia de esta nación. Y entiendo que también misericordia de las naciones que han tenido, han estado al amparo que han tenido que ver con España. Aquí estaríamos hablando de Latinoamérica, Hispanoamérica más en concreto. Yo pienso que va a haber una correlación ahí. De alguna manera Dios va a tener misericordia de mucha gente de habla hispana. Bueno, aquí lo dice, hermanos, las naves de Occidente como las de Tarsis. Y dice Francisco La Cueva, que no era ningún tonto, ¿eh? Francisco La Cueva. España, a la cabeza. Dios quiera. ¿Vale? Ahí lo dejo. Estos gentiles aludidos, al temer a Dios y habiendo puesto su esperanza en Él, todos ellos no solo llevarán a los israelitas dispersos en Occidente, sino que traerán también sus tesoros, su plata y oro con ellos, es decir, la plata y el oro pertenecientes a los exiliados que regresan. Esto, hermanos, no hay manera de entenderlo si no es como estoy diciendo. No, pues lo diga yo, porque yo no soy nadie, sino porque es así. O sea, está hablando de algo que aún no ha pasado, nunca pasó en la historia, nunca, y tiene que pasar porque está escrito. Y lógicamente el contexto es el que no es otro, ¿eh? Como ya demostramos el viernes pasado. MacArthur escribe: a causa del favor del Señor hacia Sion, la ciudad atraerá la atención mundial. Las embarcaciones comerciales traerán de regreso al remanente de Israel que transporta tesoros abundantes a Jerusalén. Y John MacArthur no es ningún tonto tampoco, ¿eh? Nosotros, para que quede claro aquí, no somos amilenaristas. Creo que ha quedado claro. Nosotros creemos que va a haber un reino literal, pero será cuando Cristo regrese. Dicho esto, ya se entiende todo lo demás. Escribe La Cueva, cito: ya no volverán a ser robados de sus valiosas posesiones como siempre fueron los judíos pisoteados, masacrados, robados. Hablaré más de eso. Y todo aquello de lo que fueron saqueados les será devuelto por los pueblos que los despojaron. Y aún Dios va a tener misericordia de esos pueblos, como de este. A ver, no estoy diciendo que España se va a convertir, no estoy diciendo esto como dicen por ahí. La Biblia no dice eso. Lo que sí entendemos es que durante la tribulación, y sobre todo la segunda parte de la tribulación, la gran tribulación, y final de la misma, sí va a haber una salvación en este país. ¿Por qué lo digo? Pues porque lo está diciendo la palabra, de que van a llevar recursos, tanto humanos como materiales, a Jerusalén. ¿Y esto para qué va a ser? Pues porque habrá temor de Dios. ¿Y por qué va a haber temor de Dios? Pues porque se van a volver a Dios. Claro. Por eso hay que seguir evangelizando y seguir declarando la palabra de Dios, porque si no hay salvación para los españoles, vamos a decirlo así, en el tiempo de la Iglesia, que solo Dios sabe cuántos tienen que ser salvos aún, eso no lo sabemos nosotros, sí va a haber mucha salvación en muchos lugares durante el tiempo de la tribulación, porque está escrito. Apocalipsis capítulo 7. Aunque una inmensa mayoría van a ser mártires, como dice también Apocalipsis capítulo 6, ¿vale? Los aviones en los que tanto israelitas han vuelto a su país bien pueden compararse a las palomas que vienen volando. Esto es algo que podemos pensar que va a ser así, pues dice que vienen volando, pues lo único que puede volar, hermanos, es un avión, ¿vale? Entonces es posible que sí van a seguir llegando aviones, pero bueno, esto es algo que interpretativo, lo interpretamos así, ahí lo dejo, ¿vale?
Yo quisiera seguir, pero bueno, seguimos hasta donde podamos. Punto 3. Las naciones extranjeras con sus reyes se ponen al servicio de Israel. Esto ya es más gordo aún. O sea, ahora vamos a ver que los reyes mandatarios de la tierra, una vez haya pasado el Armagedón, los que hayan quedado vivos, ¿verdad? Los que hayan quedado vivos por lo tanto, van a ser dignos de entrar en el reino, van a rendir pleitesía a Cristo, por supuesto, y honra a su pueblo, que en ese caso será Israel. Y nosotros estaremos ahí también, pero ya glorificados. Podemos imaginar que mandatarios aún que están ahora, algunos, se puedan convertir en ese tiempo, u otros que vaya a haber. Solo Dios sabe eso. Bueno, leemos, versículos del 10 al 14. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Obviamente esto tiene que ver con la iglesia, porque el Señor no nos ha castigado, ¿verdad que no? Porque la iglesia es perfecta, hermanos. No en sí misma, por sí misma, sino por Cristo en ella. Amén. Si no, no entraríamos en el cielo. Así de claro. Nos moriríamos y el Señor vería un pecadito y diría, este tiene un pecadito, no puede entrar. La Biblia dice que todos nuestros pecados han sido perdonados. Esa es la razón de ser de la iglesia, una de las razones principales, si no, no entraríamos en el cielo jamás. Por lo tanto, el Señor no nos ha castigado como iglesia. Entonces, ¿por qué dice aquí, en mi ira te castigué? Porque está hablando de Israel. Dios sí castigó a Israel. Oh, sí castigó a Israel. Mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Esto es otra cosa. O sea, en mi buena tendré misericordia. Está hablando de futuro, tendré. Y ahora, si fuera la iglesia, puedes imaginar al Señor diciendo, tendré de ti misericordia, como diciendo, no la tengo de momento porque mi ira está sobre ti, pero un día tendré misericordia de ti. No tiene sentido, ¿verdad que no? No, nosotros estamos en pie por la gracia y por la misericordia de Dios. Amén. Bien, entonces, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Dios, que obviamente tiene que llegar a ser nación de Dios y lo será al inicio ya del milenio, y es Israel. Sigo, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? La nación o el reino que no te sirviere, ¿qué? Perecerá. ¿Qué es perecer? No es ser Pérez. Perecerá significará morirá, dejará de ser. Hermanos, no seamos buenistas. Seamos amadores de la palabra de Dios. Y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Eso va a ser literal. Y yo honraré el lugar de mis pies. ¿Los pies de quién? Es Cristo hablando. Es Jehová hablando. Y está anunciando lo que va a pasar. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Oh, sí. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Qué curioso. Y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del santo monte de Israel. Vamos a empezar. Versículo 10. Extranjeros construirán tus muros y sus reyes te servirán, aunque en mi furor te herí, en mi contentamiento he tenido misericordia de ti. Versión pesita. Entonces, la reconstrucción de los muros de Jerusalén con la ayuda de los reyes persas. Estamos hablando ahora del tiempo después de la deportación de Babilonia, ¿vale? Esto ocurrió, ¿verdad que sí? ¿Había ocurrido en tiempos de Isaías? No todavía, iban a faltar aún 100 y pico de años para la deportación. Pero ya Isaías tiene palabra de Dios de que eso iba a ocurrir. Pero está hablando aquí, en cuanto al cumplimiento completo cabal de esta profecía, que esto se está refiriendo a cuando Nehemías, no, es algo que tiene que ocurrir todavía. Cumplimiento cabal, ¿vale? Entonces, lo de Ciro, lo de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, solo fue un anticipo de la reconstrucción final de la ciudad con la asistencia de los gentiles tras el regreso de Cristo a la tierra. Los gentiles ayudarán a reconstruir los muros de Jerusalén y la ciudad nueva de Jerusalén que se tiene que construir
que lógicamente no será la que hay ahora. Porque ya la palabra nos dice en Zacarías que cuando el Señor ponga sus pies sobre el monte de los olivos, se partirá el monte hacia el norte, hacia el este y hacia el oeste. La orografía será muy diferente a la que es ahora. ¿Vale? Esto es lo que ocurrirá cuando Cristo empiece a establecer su reino sobre la tierra. Los gentiles que habrán quedado no solo ofrecerán sus cosas, sino también sus servicios. Serán los que reedificarán los muros de Jerusalén. ¡Qué humillación para los gentiles! Santa humillación. Santa humillación. Por eso he dicho tantas veces, es bueno ser humillados, siempre que sea justo y sea de Dios. Es bueno, nos mantiene humildes. Escribe Francisco La Cueva: puesto que Yahweh los admite en su pueblo, alegremente se prestarán a este servicio que redunda en beneficio de ellos mismos, que también es verdad. Los reyes ya mencionados en el versículo 3b, acostumbrados a ser servidos, como los mandatarios hoy en día están muy acostumbrados a ser servidos, ¿verdad? Parece que son los que mandan, los que Agenda 2030 y todo. Aquí vamos a hacer lo que nosotros vamos a decir, vamos a constituir un gobierno mundial, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vais a comer insectos y no vais a comer carne. Y esto y lo otro y lo demás allá. Y os vamos a pinchar todas las veces que queramos. Y vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Esto se terminará de un plumazo. Esto y muchas más cosas. Toda esa maldición se va a terminar. Y los que hayan quedado, que Dios haya querido que quedaran ya convertidos a Cristo, reconociendo a Cristo como Mesías, van a ser acostumbrados a ser servidos, con gusto asumirán el oficio de servidores. Cómo Dios va a volver upside down, como dicen los ingleses, ¿verdad? Cómo va a hacer las cosas totalmente diferentes, de arriba abajo. Casi durante todo su pasado Dios trató a Israel con ira, pero su obra futura de misericordia demostrará su favor, cumpliéndose así el pacto davídico, porque Dios no miente, y el pacto davídico aún no se ha cumplido, solo en parte. Las misericordias fieles a David. Versículo 11: tus puertas estarán continuamente abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que entren a ti las riquezas de las naciones para cuando sean conducidos sus reyes. La pesita. El acceso sin restricciones a Jerusalén prevalecerá en el reino futuro y no va a haber ninguna puerta que se cierre. No habrá necesidad porque no habrá ladrones, ni corruptos, ni políticos corruptos, ni políticos siquiera. Porque va a ser el mismo Señor Jesucristo quien va a mandar. Gloria a Dios. Y todos van a obedecer. Y si no, perecerán. O habrá castigo. Porque el Señor va a ejercer una verdadera teocracia. Verdadera. Es como la voluntad de Dios se hace en el cielo. Y yo quiero eso. Se va a hacer aquí en la tierra. Pan nuestro de cada día nos le oye, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudas. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como has hecho en los cielos aquí en la tierra. Esto aún no se ha cumplido. A ver, se hace la voluntad de Dios, pero es la voluntad permisiva de Dios. La voluntad completa, santa, la que Dios quiere, todavía tiene que cumplirse. Todavía el ángel de la séptima trompeta tiene que hacer sonar la trompeta. Y esto será al final de la gran tribulación. Apocalipsis 11. Hermanos, muchos cristianos no saben estas cosas. Es una pena. Nos enseña, todo esto nos enseña. Yo creo que somos privilegiados, no lo digo por mí, porque yo no soy nadie, de poder aprender estas cosas. Porque eso es lo que está en la palabra de Dios. Versículo 12: porque la nación y el reino que no te sirvan serán destruidos. Estas naciones serán pasadas a espada. Versículo 12. ¡Ay, el amor de Dios! Justamente el amor de Dios, que se haga su voluntad. Porque su voluntad es perfecta. Y aquel que no quiera hacer su voluntad no puede estar en el reino. Y no puede ser parte del reino.
El castigo vendrá sobre las naciones que se nieguen a cumplir con las exigencias del Rey de Reyes. La supervivencia en el reino futuro será imposible para aquellas naciones que no acepten la posición privilegiada de Israel. Hay unos versículos. El Señor gobernará las naciones con vara de hierro. ¿Verdad que sí? Vara de hierro, hermanos. Hierro es el metal más fuerte, más potente que se conocía en la época del Apocalipsis de Juan. Hierro, ahora diríamos de acero o de titanio. Es lo mismo. Versículo 13. La hermosura del Líbano vendrá a ti, el espléndido enebro y los cipreses juntamente para embellecer el lugar de mi santuario y el lugar para mis pies. Mis pies. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus adversarios por estrado de tus pies. Se habrá cumplido eso, ¿verdad? Salmo 110, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Cómo anhelo ese día? ¿Cómo anhelo ese día? El Líbano tenía fama mundial por la calidad de su madera, como en el templo de Salomón, ¿verdad? Pero a una escala más gloriosa, la madera tomada de los bosques del Líbano enriquecerá el templo del Señor en Jerusalén. El templo del Señor, el Señor va a estar en su templo. Ya no será necesaria la fe, porque ya la gente verá al Señor. ¿Me explico? Prevalecerá el amor, pero la fe ya no será necesaria. Dentro de poco tiempo ya no tendremos fe, hermanos, porque estaremos ante la presencia del Señor y le veremos cara a cara. Estoy citando a 1 Corintios capítulo 13. El amor es lo más importante porque Dios es amor. El amor nunca cesa, la fe cesará, la profecía cesará, porque una vez ya veamos cara a cara, ya estaremos viéndolo. Ahora es por fe todo. Ahora sí es por fe. Pero luego ya no será necesaria la fe. Bueno, ya sabemos eso, de todos modos. Y si no, estudiemos la Biblia, que ahí está. Escribe la Cueva citando a Moriarty: a los servicios prestados por los árabes del oriente del país y por los países allende el Mediterráneo se unen ahora los de los vecinos del norte, que ofrecerán sus incorruptibles maderas, como hicieron para la construcción del primer templo. Versículo 14, y acabamos. Humillados acudirán a ti los hijos de los que te humillaron, a las plantas de tus pies se postrarán todos los que te han provocado a ira, te llamarán Sión, la ciudad de Yahweh, el Santo de Israel. Oh, no lo dicen ahora, ¿verdad que no? ¿Lo han dicho alguna vez? No lo han dicho nunca, nunca. ¿Lo van a decir? Claro que lo van a decir, está escrito. ¿Pero esto va a ser un milagro? Claro que va a ser un milagro. ¿Pero quién hace los milagros? Dios hace los milagros. La conversión de cualquiera es un milagro. La conversión de una nación es un milagrazo. Porque conoce el Señor a los que son suyos. ¿Verdad que sí? Amén. Escribe MacArthur: las naciones que oprimieron a Israel en el pasado reconocerán la supremacía de Sión como la ciudad que pertenece al Señor. ¡Qué contraste! Los judíos siempre fueron menospreciados, perseguidos, masacrados, pero llegará el día, y cercano está para nosotros también, en que serán establecidos, considerados, enaltecidos, bendecidos, y esto será así en el mismo momento en que el Señor intervenga cumpliendo con el pacto davídico, que ya lo mencioné antes, las misericordias fieles a David. Esto está en Isaías 55, 3b también. Por tanto, ese versículo 14 resume en la voluntaria humillación que se impondrán a sí mismos los que en otro momento, históricamente hablando, humillaron y escarnecieron a Israel. Va a haber muchos españoles que se van a humillar. Y España lamentablemente expulsó a los judíos. Inglaterra expulsó a los judíos. Francia expulsó a los judíos. Rusia expulsó a los judíos. Un montón de naciones expulsaron a los judíos. Pero Dios va a tener misericordia, fíjate. No es que se van a salvar todas estas naciones enteramente. No estoy diciendo eso, tampoco lo sé. Pero va a haber salvación. Y se van a humillar. Y va a ser una humillación santa, buena, para vida. Reconociendo el error de sus antepasados y sus propios errores y pecados. Porque no olvidemos, hermanos, que el pecado es lo que nos separa de Dios. Y Dios es 3 veces santo. Claro, no olvidemos eso jamás.
ya acabamos ya con esto, el homenaje universal que las naciones tributarán a Sion del Santo de Israel, reconociendo en la capital del pueblo de Dios la ciudad de Yahweh, la ciudad que Dios protegió de un modo muy singular, está hablando en futuro histórico, ¿no? Algo así será, y que ahora ha redimido definitivamente y exaltado sobre todas las ciudades y pueblos de la tierra, Francisco La Cueva. Está hablando de algo como si ya hubiera pasado, pero tiene que pasar. Será apoteósico, nunca antes ha ocurrido algo así, nunca antes. Y obviamente, hermanos, permitidme que insista, nada tiene que ver esto con la Iglesia, porque no tiene nada que ver con nosotros, es otra historia. Nosotros somos un ente aparte. Nosotros somos los que nos casamos, ¿verdad? Las bodas del Cordero. ¿Quién se casa? Cristo con su Iglesia, ¿verdad? Poco difícil de entender esto, ¿verdad? Sí, muy difícil, solo para un hombre muy difícil. Pero esto va a ser, es lo que está escrito. Místicamente va a ser así, espiritualmente va a ser así. Y luego están los invitados. ¿Qué clémeno? ¿Y los invitados a las bodas? ¿Los invitados son parte de la desposada? No. ¿Son salvos? Sí. ¿Son parte de la desposada? No. Si no, no serían invitados. ¿Eh? Esto es lo que viene, hermanos. Dios os bendiga. No está